Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cómputo Business Class. Soy Humberto Sánchez. Ok, hoy vamos a continuar con el tema de sistemas de calidad y seguridad. En este caso, hoy les voy a hablar de la norma o del sistema ISO 27001, de la familia de normas ISO. Y ahora contestando el para qué se requiere o para qué me sirve un sistema de seguridad en la información, pues primeramente para evitar la pérdida de la información. Y aquí es bien interesante entender este concepto. Así como en un organismo o un organismo vivo no puede subsistir si no tiene sangre, la sangre es la que le lleva los nutrientes, el oxígeno, bla, bla, bla. Asimismo, una empresa no puede subsistir si no tiene la información que requiere y si esta información se llega a perder, pues es prácticamente perder la empresa, la vida. Ha habido empresas que han sucumbido, que han desaparecido o que han perdido mucho dinero al menos por no tener la información, por perder información. Así es que tengo que evitar la pérdida de la información y también proteger mis activos de información, que ahora vamos a ver cuáles son o qué son los activos de información. Y bueno, en el caso de el ISO 27001, los activos de la información son mis bases de datos, ¿sí? Mis bancos de datos, donde los tengo guardadas, así como la infraestructura informática. Y aquí otra vez un concepto interesante. Luego confundimos y decimos, bueno, mis activos de información son mis discos duros, las computadoras que tengo en la empresa, o lo que tengo guardado en la nube, en los servidores y demás. Sí es parte, por supuesto, son activos de información, pero más allá de ello, dentro, lo que está dentro de esos dispositivos, los datos, las bases de datos, son activos de información. ¿Y por qué hago digamos, énfasis en estos conceptos? Porque es muy importante en un sistema de calidad, de seguridad de la información, entender quién es el propietario de la información. Y en el caso de las bases de datos, de los bancos de datos, no es solamente el área de sistemas. De la infraestructura informática, por supuesto, es responsable, es propietaria el área de sistemas, mantenerlos resguardados, mantenerlos bien, funcionales, pero de las bases de datos no. Eso es una responsabilidad de los propietarios de esos datos. Entonces, ¿quién es el propietario de la información de un cash flow, por ejemplo, de la empresa? Pues el área de finanzas. ¿Quién es propietario de mi forecast de ventas? Pues el área comercial. Y así, ¿no? Ese es el tema. Entonces, es bien importante entender que un un ISO 27001, no es un sistema orientado solamente a que el área de sistemas tiene que hacer una serie de prácticas y demás, sino que toda la empresa está comprometida con el resguardo de esa información. Entonces, entramos en las etapas o las fases que tengo que vivir para tener un sistema de seguridad de información, el ISO 27001. Primeramente necesito mi política de seguridad de la información. ¿Y qué es mi política? Pues es el lugar donde están definidos cómo voy a guardar los datos, cuál va a ser su integridad y su disponibilidad, ahí como dice la confidencialidad. Ahí voy a definir qué es confidencial, qué no es confidencial y qué nivel máximo y cuál no tan, vamos, en un medio nivel de confidencialidad. Luego, ¿cómo voy a lograr o asegurar la integridad de esos datos que en el tiempo permanezcan, que no se degraden, que se mantengan como son, originales y de calidad? Y la disponibilidad, porque ahí está la cuestión. O sea, la información no me sirve si no la tengo accesible para quien la tiene que procesar, para quien la tiene que mover, quien se alimenta de esa información. Por lo tanto, es un reto mantenerla disponible, pero además íntegra. Y además lo que es confidencial, pues que no sea tan fácilmente accesible, ¿no? Ese es el tema ahí. Luego viene la parte de identificación de los activos de información. Ya hablamos qué son los activos de información. Y bueno, nuevamente les hablo, ¿no? Bases de datos y las partes de los dispositivos físicos. Luego tengo yo que hablar de la definición de controles. Tengo que definir los controles en un sistema ISO 27001. Tengo que definir cuáles son los controles. Y como lo muestra el gráfico, pues es precisamente cómo voy a defender, cómo me voy a defender ante alguien que me quiere atacar, que quiere llevarse mi información. Los famosos hackers,
que es lo que hacen, entrar a las redes de los datos de una empresa y obtener y sacar la información. Bueno, ¿qué escudo voy a utilizar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y cuáles son mis controles? Y desde ahí empieza el tema de, ya sabes, para acceso a la empresa, pues tengo que poner mi huella digital, o bien mi iris, o mi voz, o un password, o un conjunto de ese tipo de cuestiones. Si estoy entrando a un sistema, tengo que teclear mi usuario y además una contraseña, y a veces tengo que esperar a que me llegue al teléfono celular un código y ese código meterlo, o los famosos, pues los netkeys, ¿no? Que tenemos en los bancos, los tokens, pues, para poder dar un número que me está dando. En fin, todos esos dispositivos son controles de la información, pero también hay controles definidos como políticas. No puedo como empleado difundir cierta información, no puedo yo tener o guardar en los equipos de la empresa cierta información, en fin, todo eso forma parte de los controles. Y finalmente llega la parte de la matriz de riesgo. La matriz de riesgos es bien interesante porque es el lugar en donde se definen cuáles son los potenciales riesgos, de qué nivel son y qué acciones tengo que tomar con base en cómo se está calificando. Por eso ahí en el gráfico ustedes pueden ver, hay verde, amarillo, naranja y hasta rojo, ¿no? Y en el tema del color verde es un riesgo bajo, low, el amarillo es un riesgo medio, intermedio, y el rojo pues ya es crítico, ¿sí? Y obviamente lo crítico es lo que tengo que cuidar más y es donde necesito poner acciones y atención. Y aquí es un arte el poder definir, porque aunque parezca sencillo, sí hay que hacer una serie de pues consideraciones para poder clasificar y calificar si un cierto activo de información es con riesgo bajo, medio o alto. Aquí podemos pensar, por ejemplo, que si yo tengo ahí toda mi información en discos físicos, en discos duros físicos, ¿sí? Y ahí está toda la información de mi empresa, tengo que hacer dos consideraciones. La probabilidad de que falle el disco, ajá, y la criticidad o el impacto, mejor dicho, el impacto que tendría el que yo pierda ese disco. Entonces, si en ese disco yo tengo guardada la información de mi empresa, pues se vuelve una situación crítica, porque la probabilidad de que falle el disco no es baja, es alta, pues todos lo sabemos, un disco duro puede un día simplemente ya no encender. Y el impacto que me daría eso es, pues pierdo la información, ya no puedo procesar, ya no puedo hacer algo. Entonces, en la matriz de riesgos, aparte de poner que es crítico, tengo que definir acciones específicas, y en ese caso es cuando entran pues, las prácticas como backups diarios, pueden ser inclusive en tiempo real. Existen sistemas de backup como el tipo mirroring, y hasta los famosos RAID 1, RAID 5, RAID whatever, en donde yo lo que hago es estar copiando toda la información todo el tiempo a otros discos, de tal manera que si se daña el disco principal, el disco donde están los datos, tengo otro de respaldo. Y hay arreglos, como les digo, de discos en donde si me pueden fallar hasta 2 y hasta 3 discos y sigo manteniendo la integridad de la información que hay ahí. Todo esto es lo que se tiene que definir en una matriz de riesgos. Obviamente esto me define cuántas veces lo tengo que hacer en el tiempo, cuál es la consecuencia si yo lo pierdo o si no tengo esa práctica. Y de ahí se saca entonces esa matriz de cosas que tengo que estar haciendo y cuidando, principalmente como área de sistemas, pero también como área usuaria. En fin, en conclusión, para garantizar la seguridad de la información, se requiere un sistema tipo ISO 27001, pero para diseñarlo e implementarlo se requiere, además del conocimiento, mucha experiencia. Como ya lo hemos dicho, el conocimiento me permite resolver problemas, pero la experiencia evitar esos problemas. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Veámonos en el siguiente capítulo, ¿no? Va a estar interesante, se los prometo. Suscríbanse, porfa, denle like, y cualquier comentario, duda, requerimiento, humberto.sanchez@sello-en-medio-digital.mx. Muchas gracias, hasta la próxima.